Entonces tenemos en primer lugar al doctor Santos Martín, formado en la Universidad de Valencia, pero doctorado luego en una universidad alemana, en Tübingen, especialista en oncología médica, como todos sabéis, medicina de familia también, y máster en medicina natural y homeopatía y medicina medioambiental. Entonces, el título de su ponencia hoy es El corazón-cerebro, su amplia implicación en diferentes y desconocidos procesos fisiológicos. Santos, cuando quieras, deleítanos con tu presentación. Muchas gracias, Pedro. Primero, agradecer a la EM por la invitación que me hizo para estar otra vez aquí. Segundo, agradecer a los que os habéis levantado para poder estar también aquí en esta conferencia. Y, en tercer lugar, decir que tengo la sensación de que en este congreso están pasando algunas cosas interesantes, porque hay una serie de fenómenos que yo tengo la impresión de que son un poco de sincronización. Las conferencias que se hicieron el primer día, la conferencia que yo voy a dar ahora, hay todas que van convergiendo en una dirección que me parece realmente interesante, y yo estoy muy preocupado porque tengo la sensación de que nuestra asociación, como otras muchas asociaciones, lleva un camino complicado. Confío plenamente en que seamos capaces de darle un nuevo impulso, porque realmente, como me decía ayer Ángel, en esta sala hay mucha ciencia. No lo digo por mí, pero sí que entiendo que hay mucha ciencia y que realmente es una pena que todo esto se vaya perdiendo, porque lamentablemente, fijaros que no somos demasiado jóvenes los que estamos aquí. Yo os voy a dar una ponencia sobre el corazón, mucho más que un latido, porque realmente entiendo que el corazón no lo tenemos demasiado bien estudiado en líneas generales. En este dibujo vemos como un niño, una niña, un niñe hace toda una serie de comentarios sobre lo que cabe en el corazón, y como podemos ver, caben muchas cosas como el dolor, el enfado, la preocupación, la tristeza, el miedo. Luego cabe algo un poco así intermedio, como es la sorpresa, pero también cabe la tranquilidad, el amor y la alegría. Realmente es paradójico que en el corazón quepan 6 cosas negativas frente a 3 cosas positivas. Pero esa es un poco también algo que está sucediendo, que nosotros siempre solemos mirar todas esas partes negativas y no miramos todas las partes positivas. Y el corazón fundamentalmente es un órgano que tiene mucho que ver con la parte positiva. Si miramos las culturas más importantes, la cristiana, la china, la india, la islámica, etc., el corazón siempre se vio como un elemento en el cual estaban o comprendían una serie de emociones, deseos y sabiduría. Es decir, el corazón contiene algo muy importante de la esencia del ser humano, pero no queda nunca claro, nunca se ha tenido la certeza exactamente qué es o por qué es en el corazón que esto sea de esta forma. A finales del siglo pasado, Andrew Armour nos habló de algo absolutamente desconocido hasta entonces, y comenzó a hablar del corazón como el cerebro del corazón, el pequeño cerebro, o habla de un sistema nervioso cardíaco intrínseco. Armour es un cardioneurólogo, que me parece fantástico el que exista una especialidad de cardioneurología. Y realmente tiene toda la razón del mundo. Ayer hablaba alguien de que el corazón tenía entre 40, yo creía que hasta 40, pero entre 40.000 y 60.000 neuronas prácticamente idénticas a las del cerebro, y que además tienen la capacidad de sentir, aprender y recordar. Es decir, realmente es un pequeño cerebro el corazón, o a lo mejor el cerebro es un corazón transformado. Esas neuronas son muy similares a las que tenemos en el cerebro, y tiene una cantidad de vías aferentes, es decir, envía una información enorme al corazón a través de la raíz dorsal, de los ganglios nodosos, de los ganglios cardíacos y de los ganglios intrínsecos intratorácicos. Y además, estas neuronas tienen la capacidad de poder tener una actividad propia, es decir, totalmente independiente de lo que esté sucediendo en el exterior. Bueno, independiente no, pero vamos, que tiene la capacidad de tomar decisiones propias. Por lo tanto, el corazón es un sistema complejo, autoorganizado, que mantiene una comunicación bidireccional tanto con el cerebro como con todo el cuerpo. Esa comunicación la hace a través de diferentes vías.
Hay una que va a ser la neurológica, otra que va a ser hormonas, es decir, a nivel bioquímico, a través de una biofísica, a través de ondas de pulso y también por medio de ondas o de campos electromagnéticos. Aquí veis cómo a través de la médula en el núcleo, médula oblonga, está recibiendo diferente información, tanto interna del cuerpo como externa. También está recibiendo a través del tálamo y de la amígdala todo lo que es la parte de olfatoria, todo lo que es la parte de oído y demás, y todo esto lo incorpora en la amígdala, en el hipotálamo, en el tálamo, para poder llevarlo después a la corteza cerebral. Es decir, el corazón es el que va a transmitir al cerebro realmente una cantidad enorme de información. Estos serían los estímulos aferentes, son los que cuando llegan al corazón van a afectar a centros superiores, y esa afectación a los centros superiores no va a pasar inadvertida porque va a influir a partir de ese momento en la actividad que ese cerebro va a desarrollar, de manera que al afectar núcleos superiores o centros superiores va a tener una alteración en el procesamiento de la percepción, del procesamiento del cognitivo y del procesamiento emocional. Si percepción, cognición y emoción son alterados o al menos son influidos, evidentemente eso va a provocar una modificación en todo lo que va a ser la respuesta del individuo hacia el mundo exterior. Pero el corazón endocrino, que es también, yo diría que otro de los grandes desconocidos, porque exceptuando las hormonas polipéptidas, que sí que son más conocidas, sobre todo ahora que tenemos el BNP, que lo podemos hacer en análisis y con él tenemos una idea de lo que va a pasar con ese corazón, pero no tenemos mucha conciencia de que el corazón también tiene esta endotelina, la neprilisina, la cromogranina, la oxitocina, otra gran desconocida y que sin embargo el corazón es capaz de producir. La oxitocina, esa hormona de la sociedad, esa hormona de la felicidad, pero es que también tiene capacidad, tiene células adrenérgicas intrínsecas capaces de producir las hormonas de la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina. Todo esto realmente es algo que no teníamos, yo por lo menos no tenía hasta hace un tiempo, esta información de cómo el corazón tiene esa potencia tan importante para afectar a todo el cuerpo. Aquí tenéis una imagen de cómo los péptidos son capaces de afectar riñones, vasos, estómago, los espermas, todo lo que es el tema a nivel óseo, a nivel muscular, tejido graso y cerebro. Prácticamente exceptuando pulmón y páncreas, yo creo que no hay un solo órgano que no esté afectando de manera directa gracias a estos procesos de los péptidos. Por lo tanto, si vemos cómo es posible que el corazón tenga ese poder, tenemos que tener en cuenta de que el corazón va a producir una cantidad de energía eléctrica mucho más poderosa de la que puede producir el cerebro y genera una cantidad de energía electromagnética que es 5.000 veces superior a la que hace el cerebro. Solamente un órgano capaz de tener esta capacidad es consecuencia de la importancia que va a tener después en el centro regulador de lo que va a ser todo el organismo. Por lo tanto, la capacidad de poder alinear todo el cuerpo en función de lo que está pasando con el corazón es factible gracias a ese poder que tiene el corazón. Las hormonas, que va a ser otra de las formas, a través de cómo se comunicará, y después por toda la vía nerviosa. Es decir, al corazón realmente es el que manda. Envía 80% de la información al cerebro y recibe del cerebro escasamente un 20%. Por lo tanto, realmente quien está dominando no es el cerebro, es el corazón. Pero si el corazón va a tener que ser ese centro tan esencial, es porque va a ser capaz de transmitir una información a todo el organismo, no solamente la que hemos visto a través de las hormonas y de la nerviosa, sino también a través de los impulsos de onda. Estos impulsos de onda, esta información rítmica, van a ser los que van a permitir que cuando en el sistema nervioso intrínseco del corazón llega esa información procedente de todos los sentidos, procedente de todos nuestros órganos, pensemos también que el corazón está recibiendo a través de la sangre la información de todo lo que está sucediendo en el cuerpo.
esa información la puede procesar y dar una respuesta con ese cerebro acorde a todo lo que está recibiendo. Por eso este corazón se encuentra situado tan en el centro. Realmente me hizo ayer gracia porque somos muchos los que estamos aquí, que hemos dado conferencias que procedemos de la antroposofía, o que estamos dentro, o que están, no estamos, no sé, dentro de la antroposofía. No solo en la antroposofía, la medicina griega, la medicina romana, situaba siempre el corazón, lo relaciona con el oro, y el oro tiene un órgano central que es el sol. Y el sol es aquel astro que está permitiendo que todo nuestro sistema solar esté funcionando dentro de un equilibrio. Y realmente el corazón, nuestro sol, está realizando esa función de manera constante, está permitiendo que todo nuestro organismo esté sencillamente controlado y armonizado por esos impulsos que está mandando a todo el organismo. No hay nadie que envíe tanta información al cerebro como el corazón. Nosotros entramos siempre en unos estados, unas emociones, unos sentimientos que los podemos valorar de una manera muy sencilla en positivos y negativos. Nunca hemos tenido claro por qué yo me siento bien o por qué yo me siento mal. Evidentemente podemos encontrar elementos, causas ajenas o enfermedades que pueden hacer que me sienta mal. Pero incluso en esos momentos de que podamos tener esa serie de situaciones, uno puede tener la sensación, yo no me encuentro mal, a pesar de todo me encuentro bien. Y realmente es que esos sentimientos van a tener que ver con el estado en el cual se encuentra no solamente nuestra cabeza como lugar donde están las emociones y donde está toda la cognición, sino también todo lo que está pasando en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos elementos positivos, procesos positivos, todo está fluyendo en nuestro cuerpo sin ningún tipo de dificultad y las funciones se están marchando de una manera sin problemas. Por el contrario, cuando nosotros estamos en emociones negativas, el cuerpo lo que tiene que hacer es intentar, creo que no es justo, el cuerpo no hace nada, el corazón va a intentar por todos los medios intentar volver a encontrar un equilibrio para que pueda volver otra vez a fluir, a ser eficaz, a que todo sea eficiente en el cuerpo. Mientras esa situación no se encuentra, nosotros estamos en emociones negativas. Así que si miramos este estudio de las emociones, ¿me avisarás cuando que me queden 5 minutos? Sí, sí, claro. Ah, está ahí, vale. Tenemos un sistema fisiológico en el cual nuestras emociones, nuestro cuerpo, está permitiendo que esté permanentemente en una imbricación unos con otros, de forma que nosotros podamos dar una respuesta uniforme frente a nosotros mismos y frente al exterior. Pero para que podamos dar esa respuesta, tiene que existir un mecanismo de comunicación que permita que todo ese mundo de las emociones, ese mundo de la cognición y ese mundo fisiológico esté permanentemente informado de lo que está sucediendo y además informado a tiempo real. Esa información realmente no se puede producir de ninguna forma salvo la del impulso rítmico. Esta es la manera de cómo, a través de esos cambios emocionales que nosotros podemos sentir, va a estar siempre parejo a unos cambios en los ritmos que se van a producir a nivel cardíaco. Se van a producir también a otros niveles, pero a nivel cardíaco siempre. Y esto lo sabemos porque ahora, en los últimos años tampoco, pero de lo último que nosotros conocemos es que existen patrones físicos de información, de coherencia, que nos permiten conocer qué es lo que está pasando, sobre todo, como vamos a ver luego, con el tema del pulso. Porque el corazón es el generador más poderoso de esos patrones de información rítmica que tiene el organismo. No hay nadie. Tenemos 3 órganos básicamente rítmicos, 2 que los tenemos en la caja torácica, en ese punto intermedio del sentir, corazón-pulmón, y después el otro de gran ritmo también es las ondas que se generan a nivel cerebral. Pero los 2 órganos rítmicos básicamente los tenemos en corazón y pulmón, y por supuesto el corazón está muy por encima de todo lo que está pasando a nivel del pulmón. Estos patrones rítmicos, esos patrones de información, son los que van a influir sobre nuestro cerebro, van a influir sobre toda nuestra fisiología
y esos nos devuelven una información y el cerebro y el corazón de manera inmediata va haciendo los ajustes necesarios para buscar ese equilibrio, esa situación de emoción positiva para que todo pueda ir fluyendo sin ningún problema. ¿Cuándo fluye? Fluye cuando hay coherencia. Y luego lo que es la coherencia, porque la coherencia nos va a permitir que las cosas estén marchando de una manera absolutamente fácil en el organismo. Y la mayoría de los estudios de lo que nosotros hacemos se realiza sobre emociones que son negativas, como la niña esta que escribía, o la niña o el niño. Así que vamos a hablar un poquito de física, porque necesitamos este par de conceptos. La información, cuando hablamos de información, de que se está transmitiendo información, en definitiva la información no son nada más que datos que contienen un significado. Y esos datos que contienen un significado sencillamente se van transmitiendo para que puedan ser captados por otro elemento que tiene que hacer una traducción de ese significado. En el ser humano existe como principal fuente de comunicación el lenguaje hablado, en el cual nosotros lanzamos significados y el receptor entiende ese significado y puede o no puede dar una respuesta a ese significado. Esa información va a suponer siempre que va a haber una modificación en la energía del cuerpo y va a exigir también ese gasto energético. Evidentemente la información no solamente tiene que ser mandada, sino que tiene que ser recibida. Yo en muchas ocasiones tengo la sensación de que yo estoy hablando en AM y el otro está en FM, con lo cual realmente es imposible, no hay comunicación que valga, porque la comunicación en definitiva no es otra cosa nada más que esos datos, esa información que se han enviado desde un centro, tiene un sistema para poder enviar y esa información es recibida por alguien para que pueda o no después dar una respuesta a dicha información. Y esa información puede después producir una coherencia o no coherencia. Antes hablábamos de la coherencia. En definitiva, la coherencia es muy sencillo de imaginar, o por lo menos yo me lo imagino así, me resulta sencillo, cuando imagino una orquesta. En la orquesta hay diferentes instrumentos, cada instrumento tiene su propio sonido, pero todos esos sonidos van haciendo que al final haya una resultante, que sea esa emergencia. Es un resultante final que no tiene nada que ver con la característica de cada uno de los sonidos, sino que el resultante es totalmente distinto y está muy por encima de cada uno de esos instrumentos que estaban componiendo la orquesta. Todo esto al final puede dar una bonita manifestación musical, puede generar una coherencia o puede generar una no coherencia. Cuando no se genera una coherencia, se genera una situación en donde la información que se transmite realmente no va a poder ser captada por nadie para poder tener una respuesta. Disculpadme, pero tengo algo en el ojo. Todos estos sistemas, en definitiva, sistemas oscilantes, son múltiples y esos sistemas múltiples en un momento determinado o son capaces de generar una armonía, una coherencia o, insisto, esa información no nos llega demasiado lejos. ¿Qué sabemos? Que los sistemas biológicos son enormemente complejos, que tienen que mandar una información y esa información no solamente tiene que llegar, sino que en ocasiones tiene que ser almacenada. En el enfoque tradicional lo que nosotros pensamos es que esa información tiene que ver pues, con modificaciones del potencial de membrana, con acúmulos de catecolaminas o de citoquinas, etc. Pero la información planteada desde la perspectiva... ¿Me quedan 11 minutos? 11 minutos. Ah, vale. Pero la perspectiva de que la información esté siendo transmitida a través de esos impulsos que se están mandando desde el corazón, realmente es una gran novedad y que no ha tenido hasta hoy, por lo menos, una gran acogida dentro de los sistemas de salud de casi ningún lugar. Las informaciones, cuando son particularmente relevantes, es decir, que tienen una importancia, requieren de unas ondas de presión neuronal, unas químicas o unas electromagnéticas y oscilatorias,
que van a ir por todas esas vías aferentes al cerebro para que éste permita tener un conocimiento de lo que esté sucediendo, para que a su vez éste pueda dar una respuesta. Hay diferentes emociones y todas estas diferentes emociones van a dar lugar a diferentes patrones y estos patrones alterarán también las respuestas del sistema nervioso autónomo como también todo el sistema hormonal. Por lo tanto, el corazón tiene un papel absolutamente central, porque lo que va a hacer es recoger toda la información, procesar toda la información que ha recogido, tanto del sistema exterior como del interior, procesarla y dar una respuesta de todo y para todo el sistema. Es decir, el corazón va a intentar que el ser biológico pueda mantener al máximo esa coherencia y lo va a hacer a través de generar estos patrones rítmicos de información. El sistema nervioso intrínseco del corazón, por lo tanto, es el gran decodificador o el que genera la codificación y codificación de toda esta información que permitirá que todo el cuerpo después dé esa respuesta. Bueno, lo que estábamos visto, que el corazón afecta a los centros aferentes del corazón y demás. Y todo esto nos lleva a la variabilidad cardíaca, todo este rollo para llegar a la variabilidad cardíaca, en donde el patrón rítmico del corazón tiene una relación directa con lo que está sucediendo a nivel del sistema nervioso central, es decir, el corazón envía señales con la información que ha recibido al sistema nervioso central e inmediatamente recoge la información como un espejo, recibe la imagen que le está devolviendo el cerebro, recibe la imagen que está recibiendo también, o recoge la imagen que está recibiendo de toda la fisiología del organismo gracias a la sangre, y a partir de ahí da una respuesta tanto fisiológica como emocional. Y el punto en el cual, decir, la unidad que podríamos decir de esa variabilidad de la frecuencia cardíaca es precisamente el latido cardíaco. En el latido cardíaco nosotros podemos estudiar qué es lo que está sucediendo en cada momento en el cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros medimos esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que estamos viendo es realmente haciendo un análisis de lo que está pasando a nivel del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, y de lo que está pasando en todo el sistema periférico. Esta será la interacción no solamente de corazón-cerebro, sino de todo lo que es el resto del organismo. Y además ese latido, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca es totalmente indiferente a la frecuencia cardíaca. Es decir, podemos tener una frecuencia cardíaca más elevada o menos elevada, que sin embargo esa variabilidad, ese pulso, no tiene por qué estar alterado, o sí. Aquí vemos, pues he puesto vemos cómo se produce sencillamente un pulso, lo que podemos ver en cualquier oxipulsímetro. Vemos aquí cómo está el tema de la sístole, la diástole, el corazón, las presiones que se van produciendo. Y aquí, si nosotros hiciéramos ahora una disección de cada una de estas ondas, encontraríamos que en cada pulso se presenta una onda de este estilo, una onda en donde hay tres fases que vamos a ver ahora, en las cuales podemos encontrar que existe una primera fase aquí, perdón, en esta primera fase de aquí, lo que tenéis puesto en rojo, que corresponde a una actividad de 0,03 y entre 0,04 hercios, que es el índice de actividad del sistema nervioso simpático. Después tenemos las líneas de baja frecuencia, esta es la de muy baja frecuencia, la anterior, la verde es la de baja frecuencia, que lo que va a hacer es reflejar la relación que se está produciendo entre corazón, cerebro, corazón, sistema nervioso periférico, o sea, toda la periférica, y en esta zona de aquí se está reflejando justamente esa situación de el diálogo que se ha establecido del cerebro con el resto del organismo y del corazón con el resto del organismo y con el resto y con el corazón. Y todo eso lo va a hacer a través de las vías aferentes. Y por último tenemos la última fase de aquí, en donde encontramos que corresponde a la fase de actividad parasimpática y que va haciendo los cambios rápidos del corazón, de la frecuencia cardíaca. El otro lo que está haciendo es trabajar mucho más sobre el tema de la tensión arterial. ¿Cómo se hace la transformación de esta onda? Es sencillamente a través de una transformación matemática de Fourier, en donde podemos ver diferentes tipos de ondas, o sea, mejor dicho, diríamos, esta es una onda que correspondería a este espectro, esta es otra onda que correspondería a este espectro, esta es otra onda que corresponde a otro espectro determinado. Entonces, si nosotros cada pulso
lo analizamos de esta manera, podríamos ver cómo se está produciendo esta variabilidad. Y aquí vemos si el ser biológico, yo diría que no solamente el ser humano, siempre intentará buscar la coherencia. Pero esa coherencia no es sencilla. Yo creo que desde que nos expulsan del paraíso tenemos una tendencia a tener dificultades para poder lograr esta coherencia. La tenemos puntualmente. Hay situaciones en donde de manera espontánea se va logrando, pero sin embargo se necesita un trabajo, por lo menos yo diría que en el mundo actual en el cual estamos viviendo, se necesita un trabajo para poder lograr que esta coherencia se esté manteniendo de una forma relativamente constante o por lo menos más constante. Y para esto lo que se propone es algo que a mí me resulta muy interesante. Lo primero de todo es la neutralización de las emociones negativas. Desayunamos y estábamos con la televisión puesta, estábamos viendo a los israelitas, estábamos viendo a Sánchez, estábamos viendo... Realmente es muy complicado si nosotros tenemos todo ese input constante de este tipo de señales, el que nosotros podamos decir, mi corazón no está respondiendo a esto, mi corazón tiene que responder a esto porque yo respondo como una unidad hacia el exterior. Y toda esa información tiene que dar, mi cuerpo, mi biología tiene que dar una respuesta. Por lo tanto, todas esas imágenes, el conseguir controlar que yo pueda ver esas imágenes, pero que a mí no signifique un problema, esto es un aspecto importante. En segundo lugar, que en los momentos... Perdona, Santos, 4 minutos. Sí, ya lo he visto. Gracias, Pedro. Lo segundo es que nosotros podemos tener emociones que consideramos positivas y las emociones positivas están bien porque nos van a ayudar, pero cuando la emoción positiva pasa a ser demasiado positiva, de nuevo volvemos a salirnos nosotros del patrón en el cual estamos interesados. Cuando hacemos algún tipo de ejercicio, quizá los que están trabajando más sobre el tema los de HealthMath, lo que ellos proponen son ejercicios de meditación en los cuales en la inspiración lo que hacemos es concentrarnos en la zona cardíaca y en la expiración visualizar una de las imágenes positivas que nosotros tenemos, porque a través de esa coherencia que ahora os enseñaré cómo se produce. Muy interesante, y esto es lo que te estaba comentando ayer, que cuando se realizan ejercicios de meditación en el cual lo que se hace es centrar la atención en sitios donde no hay ese intento de percepción positiva, no se consigue que se produzcan esos fenómenos de coherencia. Esto es una gráfica de un sujeto el cual se le hace se le está haciendo una medición de su ritmo, de la presión y del ritmo respiratorio. A partir de ese minuto, en el segundo 300, comienza a hacer un tipo de ejercicio donde comienza a hacer el reenfoque de emociones positivas e inmediatamente empieza a cambiar su ritmo, no solamente el ritmo del corazón, sino el ritmo de la presión, el ritmo respiratorio. Esta sería la línea basal y aquí vemos cómo una vez que entra en entrenamiento, las ondas que se están produciendo, tanto las ondas de la respiración como las ondas de la presión, como las ondas del latido cardíaco, están entrando en una coherencia total y absoluta. Ahí es donde el ser está fluyendo de una manera fácil. Los beneficios de la coherencia podéis imaginar que están a todos los niveles. Aquí he puesto unas cuantas cosas. Realmente pueden afectar a cualquier sitio. Estoy convencido que no hay una sola patología que no pueda estar afectada por los beneficios de la coherencia. Aquí he puesto un poquitín para hacer un gráfico más de psíquicos y físicos, pero es que daría igual. Cuando estamos en coherencia logramos que todo nuestro organismo pueda estar funcionando de una manera infinitamente mejor, incluso durante la enfermedad. Quizá para mí es un tema importante también el plantear que nos encontramos en una situación de calma, que nos permite... Calma no es un pasotismo, calma es una situación en la cual nosotros, con una percepción activa, pero desde una tranquilidad, somos capaces de hacer una valoración del mundo. Si habéis hecho alguno de vosotros algún tipo de meditación vipassana, donde habéis estado varios días sin hablar, sabéis cómo la cabeza es capaz de estar generando ruido, ruido, ruido y ruido. Ese intento de que la cabeza deje de producir ruido es realmente importante. Esto es una forma sencillamente de ver los diferentes momentos. El feto y la madre, primero la madre, cuando entra en coherencia, consigue que el feto entre en coherencia. Pero los amantes, si están uno de ellos en coherencia, arrastra al otro para que también esté en coherencia.
Cuando en las familias hay coherencia, se va generando una coherencia familiar. Cuando a nivel de las empresas, entre los trabajadores, se consiguen niveles de coherencia, hay una coherencia dentro de la fábrica. A nivel, en estos momentos tan delicados en los que estamos viviendo a tantos niveles, el realmente es muy, muy importante. Esto es una preciosa diapositiva en donde creo que la coherencia, esa relación, ese punto de unión, que a mí me recuerda mucho a la Capilla Sixtina, entre esta vaca y esta niña, para mí representan ese momento de una coherencia entre dos seres que establecen una íntima relación entre ellos. Y con esto, con 16 segundos, me despido de todos vosotros.